¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro virtual alternativo a la cumbre de la CELAC que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires este 24 de enero y junto con la Coalición por la Libertad de Asociación se nos el tema que nos une, que es la solidaridad democrática entre colegas de la sociedad civil, hablar de este tema en América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que muchos de los países que integran la CELAC tienen muchas restricciones o criminalización a este derecho humano fundamental que está en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En principio hoy vamos a tener 6 participantes que van a exponer, cada uno de un tema en particular, durante 10 minutos, y al final va a haber un espacio para que puedan hacer llegar las preguntas que están siguiendo esta actividad por preguntas y respuestas o por el chat, y al final las vamos compartiendo con los expositores. En el caso de CADE, bueno, siempre hemos sido bastante críticos de la CELAC. Ahí le voy a pedir a mi colega Lisette que durante el evento les pueda compartir un informe que publicamos, donde consideramos que, bueno, que es un espacio que avala, creado para avalar el autoritarismo en la región. De hecho, no hay un espacio para la sociedad civil en la CELAC. Pero bueno, vamos a empezar para mantener la puntualidad con Inés Pousadera, que es investigadora senior de Civicus, y nos va a hablar Inés del estado del espacio cívico en América Latina y el Caribe. Inés, muchas gracias y bienvenida. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, Gabriel, y a Cadal. Es un enorme gusto estar con ustedes y con tan ilustres colegas de algunos países que voy a mencionar en el curso de mi exposición y de los cuales ellos nos van a hablar con mucho mayor conocimiento de causa que yo, que les voy a dar un pantallazo regional, ¿no? Un pantallazo regional sobre la situación del espacio cívico en la región. Y quiero ver si ustedes están viendo mi pantalla y se mueve mi pantalla. Entonces, bueno, voy a empezar. Les decía entonces que no me voy a limitar a hablar de la libertad de asociación, sino que voy a hablar de la calidad del espacio cívico, ¿no? Porque el espacio cívico es definido como este espacio, digamos, tanto físico como virtual, es que está estructurado por las libertades de asociación, de expresión y de reunión pacífica, que son inseparables las unas de las otras, ¿no? Y que son el espacio básicamente en el que se mueve la sociedad civil, el espacio que la sociedad civil necesita para funcionar y para prosperar. Este espacio es deber del Estado protegerlo. Y el Estado tiene según, digamos, sus compromisos internacionales, según todas las declaraciones de derechos y demás, el deber no solamente de no atacar estas libertades, sino también de preservar este espacio de las intrusiones de otros actores, ¿no? Y vamos a ver que en la región no todas las restricciones del espacio cívico son perpetradas por el Estado, sino que también existen actores no estatales asociados en diferentes grados o no con el Estado, actores privados, paramilitares, incluso actores antiderechos que también están restringiendo el espacio para la acción de la sociedad civil. ¿Cómo medimos la calidad del espacio cívico? Bueno, tenemos en Civicus una herramienta que se llama Civicus Monitor, que están viendo en pantalla, que monitorea en tiempo real la calidad del espacio cívico en todos los países del mundo a través de este índice, que es un índice compuesto, que tiene 3 componentes para monitorear cada una de estas libertades por separado. Bueno, hay todo un desarrollo metodológico en el que no voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente cada componente, ¿no? La libertad de asociación es aproximada con uno de los componentes del índice de libertad en el mundo de Freedom House. La libertad de reunión pacífica es aproximada con un componente del índice de VIDEM.
sobre libertad de reunión, y la libertad de expresión es monitoreada a partir de el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Esto es un índice compuesto que se descompone en una cantidad de indicadores que a intervalos regulares, más o menos de 2 meses, nuestros socios regionales nos reportan sobre la evolución positiva, negativa de cada uno de estos indicadores, y se va constituyendo este índice que nos permite clasificar a los países en 5 categorías. No es un ranking, no los ordenamos a los países, no les damos puntajes, pero los ordenamos en 5 categorías que van desde abierto, que en el mapa lo van a ver, que son los países que están pintados de color verde oscuro, hasta cerrado, que son los países de color rojo. Y entre medio tenemos otras categorías que son las de estrecho, obstruido y represivo, ¿no? En orden de gravedad el cierre del espacio cívico. Este monitoreo nos da algunos resultados globales bastante alarmantes, ¿no? Si miramos, por ejemplo, la cantidad de países en el mundo que tienen espacio cívico abierto y estrecho, digamos que son las 2 mejores categorías, son muchos menos que los países que tienen espacio cívico con mayores restricciones. Y si vemos otro dato que es bastante relevante, que es la cantidad de gente que vive en países con diferentes calidades de espacio cívico, tenemos un dato mucho más preocupante, que es que apenas el 3% de la población del mundo vive en países con espacio cívico abierto, y que dada la magnitud, el tamaño de algunos países que tienen espacio cívico cerrado o represivo, esas son las categorías más importantes, ¿no? ¿Qué pasa en América Latina? Vamos a ver que América Latina se diferencia bastante en sus tendencias generales de otras regiones del sur global. En términos generales presenta un panorama un poco más positivo, ¿no? de espacio cívico con menores restricciones que otras regiones del sur global. Y también tiene la particularidad de que es una región del sur global donde hay una mayoría de países que tienen por lo menos democracias digamos, nominales, democracias electorales, procesos electorales más o menos limpios y competitivos. Eso hace una diferencia importante. Vamos a ver que justamente el hecho de que haya democracias electorales no garantiza la calidad del espacio cívico, pero sí que los países que tienen espacio cívico cerrado, ningún país que sea una democracia, ni siquiera una democracia formal electoral, tiene espacio cívico cerrado, ¿no? Los países autocráticos tienen generalmente una calidad del espacio cívico mucho peor que los países democráticos. Eso hace una diferencia para las Américas y para América Latina en particular. Lo que vemos en este mapa es que en las Américas tenemos 10 países con espacio cívico abierto, pero solo 2 de ellos en América Latina. 9 países con espacio cívico estrecho, 9 con espacio cívico obstruido y 5 con espacio cívico represivo, que son en orden alfabético: Colombia, Haití, Honduras, México y Venezuela, y 2 con espacio cívico cerrado. Yo me voy a concentrar en lo que queda de esta exposición, en dar algunas características de cuáles son las principales violaciones del espacio cívico en estos países que tienen mayores restricciones, que son estos 2 países con espacio cívico cerrado, uno de los cuales lo tiene desde siempre cerrado, que es Cuba, por diseño, ¿no? Porque es un país, digamos, un régimen de partido único, ¿no? Que por diseño no reconoce la práctica de estas libertades. El otro es un país que sufrió un deslizamiento muy rápido hacia el autoritarismo y un cierre bastante reciente del espacio cívico, que es Nicaragua. Son los 2 únicos países que tienen espacio cívico cerrado en la región. Y luego tenemos otros países a los que me voy a referir un poco enseguida. Bueno, ¿cuáles son las principales violaciones del espacio cívico en las Américas? Las tenemos listadas acá. Van a ver algo bastante notable para esta región, que es que 3 de estas 5 en cantidad, ¿no? No solamente en gravedad, pero las que son más frecuentes están relacionadas con manifestaciones. Es una región que está muy movilizada, que tiene muchas protestas, y 3 de las 5 principales restricciones del espacio cívico están ligadas a las protestas.
un poco de, bueno, los patrones regionales son bastante diferentes, ¿no? Por ejemplo, en otras regiones tenemos que las principales violaciones del espacio cívico, por ejemplo, en África son es la detención de periodistas, en Asia y el Pacífico el uso de leyes restrictivas, en Oriente Medio y el norte de África la detención de personas defensoras, en el caso de las Américas tenemos la intimidación y el acoso, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos de a qué nos referimos con esta restricción, pero tenemos situaciones donde los activistas son sometidos en forma muy sistemática a interrogatorios policiales arbitrarios, amenazas basadas en falsas acusaciones, difamación en las redes sociales, ¿no? Estas son algunas de las tácticas de intimidación que busca amedrentar a los que se considera como enemigos y tratar de disuadirlos de abandonar su trabajo, ¿no? En toda la región son muy frecuentes estas acciones de intimidación, aplicadas no solamente por fuerzas estatales, también por actores no estatales, contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, líderes ciudadanos, ¿no? En el último año, el Civicus Monitor documentó casos de intimidación en por lo menos 19 o 20 países de la región, ¿no? A menudo acompañados de acciones de criminalización, de vigilancia, represalias y demás. Uno de los países donde llama más la atención, ¿no?, el uso sistemático de estos mecanismos es Cuba, donde se ha utilizado últimamente como, digamos, la intimidación y la delación como mecanismos para impedir las protestas, ¿no? Cuando las protestas logran producirse, es que el sistema de control social ha fracasado. Y entonces sobreviene la represión durante y sobre todo la criminalización ex post, ¿no?, de las protestas, con detenciones arbitrarias, procesos legales sin garantías de debido proceso, condenas, largas condenas de cárcel, que pretenden ser ejemplificadoras y demás, ¿no? Todo esto es lo que vimos en el caso de Cuba y sobre todo lo que vimos en el año y medio transcurrido desde las grandes protestas de 2021, que han sido un intento de evitar que las protestas vuelvan a producirse, ¿no? Algo parecido ha ocurrido en Nicaragua, donde el cierre del espacio cívico después de las grandes protestas de 2018 ha sido total, ¿no? Al punto de que, como les decía, se ha convertido en el único país de la región que desde que existe el Civicus Monitor que pasado de la categoría de represivo a la categoría de cerrado. Posiblemente enseguida escuchemos algo parecido sobre Venezuela, ¿no? La intimidación, el acoso y las represalias por el involucramiento con mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos también es una de las violaciones que más hemos tenido reportadas desde Venezuela. Voy a avanzar muy rápidamente para en el minuto que me queda cubrir un par de cositas más. Les decía que la primera violación más frecuente, ¿no?, es la de es la intimidación. La segunda y la tercera y otra más son violaciones de derechos en manifestaciones, ¿no? Y estas sería demasiado, digamos, no quisiera darles demasiados ejemplos, sin embargo, bueno, la foto es de Colombia, ¿no? Donde ha habido casos muy denunciados, ¿no?, de represiones violentas, uso indiscriminado de la fuerza, detenciones, asesinatos de manifestantes, pero realmente las violaciones de derechos de manifestaciones están presentes en más países de las que podría nombrar aquí. Y por último, una de las violaciones que aparecen en el top 5 que les acabo de mostrar son los ataques contra periodistas, ¿no? Y en este caso, bueno, cabe mencionar particularmente el caso de México, ¿no?, que sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo, no de la región, del mundo, para los periodistas, ¿no? Donde hay más periodistas asesinados que en países en guerra, ¿no? Donde los periodistas son muchas veces agredidos por la policía mientras cubren protestas, mientras cubren eventos que se producen en el espacio público, y que donde son atacados aún después de haberse identificado como prensa, ¿no? Entonces, este es un caso especialmente para destacar, pero durante el periodo del último año hemos tenido documentados ataques armados contra periodistas en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y muchos países más de la región, ¿no? Y de nuevo, como buena parte de las violaciones del espacio cívico que vemos en la región tienen que ver con las manifestaciones, las protestas, muchas de estas violaciones contra periodistas se ocurren en el contexto de manifestaciones. Una última cosa que quiero decir antes de terminar, volviendo atrás un poquito, es que
hay algunas violaciones que son muy importantes en la región y que no aparecen en digamos, en este ranking, porque este digamos, una acumulación, ¿no?, regional para todos los países, y sin embargo hay algunas violaciones específicas de la libertad de asociación que tiene que ver con la estigmatización, con el tratamiento de la sociedad civil como enemigo, ¿no?, como con el tratamiento de toda forma de organización alternativa a la del partido que gobierna o del Estado como ilegítima, ¿no? O sea, esa deslegitimación de la sociedad civil, esa estigmatización de la sociedad civil forma parte de procesos de cierre del espacio cívico muy específicos de algunos países, pero que son muy importantes para resaltarlos. Eso está ocurriendo en El Salvador, eso está ocurriendo en México, y por supuesto tenemos el caso del que vamos a escuchar enseguida, que es el de Nicaragua, donde se ha saltado ya al siguiente grado, digamos, de ataque contra la sociedad civil, que no es solamente estigmatizarla y restringir sus fuentes de financiamiento y demás, sino sencillamente cerrar organizaciones y forzar al activismo a las únicas tres alternativas disponibles, que serían la cárcel, el exilio o la clandestinidad. Bueno, lo dejo aquí, muchísimas gracias y bueno, lo seguimos conversando. Muchísimas gracias, Inés, por esta excelente presentación que nos introduce en el tema, y bueno, después ya, por lo menos ya yo mismo tengo para hacerte una o dos preguntitas más para que podamos complementar tu presentación. Y ahora vamos con Elisa Trota, que es defensora de derechos humanos, fue la representante de la Asamblea Nacional de Venezuela, la última electa democráticamente en la Argentina, y ella nos va a hablar sobre autocracias y populismos en la región, es decir, en América Latina y el Caribe. Elisa, bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer especialmente la invitación a esta conferencia, que creo que es muy significativa, tomando en cuenta que, bueno, que el próximo martes, apenas en 5 días, se dará aquí en Buenos Aires esta cumbre de la CELAC. Y tal vez comenzar esta pequeña exposición recalcando algunos datos que creo que son muy descriptibles y que tiene que ver justamente con que mientras que hablamos ahora hay miles de presos políticos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Específicamente en Venezuela hay más de 250 presos políticos, en Nicaragua hay más de 300 y en Cuba hay muchos más de 1000 y que la mayoría de ellos además son torturados constantemente. Todos leímos, me supongo que en los últimos días salieron los informes anuales de Human Rights Watch sobre derechos humanos y creo que coincidimos en que los capítulos de estos 3 países son definitivamente devastadores. En el caso de Venezuela se habla específicamente de persecución, de detención y de tortura de opositores políticos, de ejecuciones extrajudiciales por parte de los grupos de tarea del régimen de Maduro, y de que en Venezuela hay grupos armados como disidencias de la FARC y del ELN que operan con total impunidad, incluso llevando a cabo operaciones conjuntas con militares venezolanos. En este informe también se menciona cómo la justicia es justamente cómplice del aparato represor, y se destaca la violación flagrante de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Se habla de amputaciones, agresiones armadas, asesinatos, trabajo forzado, la explotación sexual en el denominado arco minero, que además hoy en día es el mayor ecocidio de la región y así también viene siendo denunciado por distintos organismos. Entre otras cosas se mencionan los ataques a la libertad de expresión, estigmatizando, hostigando y reprimiendo los medios de comunicación, así como clausurando medios disidentes, y bueno, y lo que ocurre con defensores de derechos humanos y ONGs. Sé que más adelante vamos a escuchar a Rigoberto, que bueno, tiene mucho para comentar en ese sentido. De hecho, creo que solo ayer o esta semana, Diosdado Cabello, que es el segundo al mando de la dictadura, volvió a amenazar a las ONGs, y esto ocurre además en un país en donde las ONGs son el sustento de mucha gente. Pues en Venezuela se sufre, como ustedes saben, una emergencia humanitaria
compleja, que además hay que destacar que la palabra compleja tiene que ver con que justamente esta emergencia humanitaria no es producto de una guerra o de un desastre natural, sino que es parte de un diseño político de los criminales que usurpan el poder, y muchas ONGs están a cargo de poder colaborar con estas personas. Creo que algo bastante parecido ocurre en Nicaragua y por supuesto en el modelo mayor que tenemos, que es Cuba. No quiero dejar de hablar también, por supuesto, con lo que tiene que ver con la invitación a los dictadores de estos países a la CELAC. Lo que se ha escrito hasta el momento son justamente las consecuencias de los regímenes donde el partido, el gobierno y el Estado son uno solo, como bien explicaba Inés, y donde no existe separación de poderes, en donde disentir del poder, bueno, puede significar justamente ser detenido, desaparecido, torturado o incluso asesinado. Y cuando estamos frente a este tipo de autocracias y de tiranías, el deber definitivamente tiene que ser condenarlos, enfrentarlos y nunca tenderles la mano, como vemos que que se está haciendo definitivamente en Argentina, porque las cosas hay que decirlas como son. Un régimen antidemocrático que se diga de derecha, como lo fue Videla o Pinochet en Chile, viola los mismos derechos humanos que un régimen antidemocrático que se diga izquierda, como es el de Díaz-Canel o el de Maduro, y creo que estos son conceptos que hay que continuar poniendo sobre la mesa y no permitir que nos corran por ese lado con una retórica que definitivamente ya no tiene ningún lugar en nuestros países. Y creo que justamente por eso es que debemos insistir, es que la ideología nunca puede estar por encima de los valores democráticos y de la defensa de los derechos humanos. Y que vemos con tanta preocupación y rechazo además la invitación que Alberto Fernández está haciendo a Nicolás Maduro, a Díaz-Canel, a Daniel Ortega, justamente para la CELAC, y que vemos como que termina siendo el aval a estas tres dictaduras que han cometido y siguen cometiendo violaciones flagrantes a los derechos humanos o incluso crímenes de lesa humanidad, como sabemos que está siendo investigado Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Creemos además que esta invitación significa una burla a los venezolanos, a los cubanos y a los nicaragüenses que son víctimas de estos regímenes, quienes escaparon de esos países y que hoy residen en Argentina, y definitivamente a los propios argentinos que hace apenas 4 décadas estaban instalando en el cerebro de la sociedad, si se podría decir, justamente la frase nunca más. Y yo creo que ese nunca más no puede tener condicionantes. Creo que es una frase lo suficientemente clara y contundente de entender que no debería haber y no debe haber dictadores nunca más, ni aquí ni en otro lugar. No se le puede abrir las puertas alegremente a criminales de lesa humanidad, y porque eso definitivamente es lo que son. Algunos de ustedes deben haber leído entre ayer y hoy, en relación justamente a esto, una denuncia que hizo el Foro Argentino por la Democracia en la Región, el FADER, ante la justicia argentina contra Nicolás Maduro, Díaz-Canel y Daniel Ortega, y es, bueno, creo que es un foro que está como distintos espacios conformados por dirigentes políticos, por académicos, por diplomáticos, por periodistas argentinos, y que busca justamente sumarse a la denuncia que, como decía, por razones tan importantes, debe tener también un sustento legal más allá de la parte política. Esto, bueno, tiene que ver con que Argentina ha incorporado la jurisdicción universal con carácter de derecho internacional consuetudinario a su constitución. Lo ha incorporado también reconociendo la primacía de los tratados internacionales de derechos humanos, y bueno, existe la ley que incorpora y que implementa el Estatuto de Roma, y que establece que los tribunales argentinos pueden ejercer la jurisdicción respecto a ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el extranjero. Lo que, bueno, como sabemos que significa es que
si bien puede no suceder nada en relación en torno a esta denuncia, en Argentina sabemos que hay precedentes de este tipo de casos y que es el caso de la jueza Servini, que determinó que Argentina podía juzgar estos delitos aplicando la jurisdicción universal, pero también definitivamente hay un hecho político que es que hay un grupo que consolidado, muy importante en distintas organizaciones, por la sociedad argentina, por la ciudadanía común, por las ONGs, por supuesto, que está contra los autócratas y contra quienes buscan creer, como dijo Maduro, que hay un nuevo frente en la región bajo los parámetros de Putin, como lo dijo justamente esta semana, quien incluso llamó el hermano mayor e invita a distintos líderes de la región a que en ese sentido lo sigan. Y yo creo que los demócratas tenemos que definitivamente rechazar todo este tipo y de manera contundente y organizarnos para rechazar este tipo de acciones. Por último, bueno, como desarrolló la historiadora Anna Applebaum, los autócratas se han agrupado en conglomerados y yo creo que la CELAC podría ser uno de ellos, que incluso fue pensado así desde Chávez, con un único propósito, porque además recordemos que la CELAC fue inicialmente no solo pensada, sino financiada con el dinero de los venezolanos, y que es con el único propósito de preservar el poder, de mantenerse en el poder, y por eso la importancia, y nuevamente celebro este espacio, de unirnos, y de analizar y sobre todo de pararnos. Yo creo que una consigna tan importante y a la vez tan sencilla como o es autocracia o es libertad. Así que bueno, finalmente creo que nuestra tarea siempre será por la defensa de los derechos humanos, por lograr justicia ante tantos delitos. La defensa de los derechos humanos creo que nos convierte a todos en protagonistas y en vigilantes de los mismos. Es definitivamente una acción colectiva constante, creo que es un compromiso de transformación social y que además construye lazos que fomentan la participación ciudadana y que aseguran el respeto a la democracia. Así que creo que no nos podemos quedar callados ni quedarnos quietos ante lo que no es correcto y de verdad que bueno, este espacio, no solo por esta reunión, sino todo lo que viene generando Cadal constantemente, creo que es una gran muestra de ellos. Así que agradecida nuevamente. Muchísimas gracias, Elisa, por tu participación y la interesante presentación que comparto. Ahora la voy a presentar a María Teresa Blandón, que es socióloga, es fundadora de la corriente feminista en Nicaragua, que fue ilegalizada en ese país, un poco lo que nos anunciaba Inés. Nuestra colega María Teresa y su organización integran la Coalición por la Libertad de Asociación. Es la primera organización de la coalición que es ilegalizada, en lo cual nos entristece muchísimo, y se suma, como también decía Inés, a el movimiento San Isidro, que está en Cuba, pero ya arrancó ilegalizado, ¿no? No puede existir como existimos nosotros en nuestros países. María Teresa ahora está en San José, de Costa Rica, y te damos la bienvenida y es un honor que nos acompañes. Gracias, Gabriel. Gracias a Cadal por esta necesaria reflexión, digamos, que nos da las medidas de cómo está nuestra región y que también nos llama a la reflexión, porque mientras en la OEA hay voces que piden una postura más beligerante en torno a gobierno autoritario en América Latina, pues este foro de la CELAC invita a estos dictadores que están condenando a las sociedades a el exilio, a la pobreza, al miedo, al silencio. Son estos contrastes
partes que constituyen serios desafíos para poder hablar de las posibilidades de integración de una América Latina con grandes disparidades y con enormes retrocesos. Tal vez me gustaría decir a manera de introducción que tenemos que reconocer como una constante que todos los regímenes autoritarios van a necesitar clausurar o estrechar al máximo toda forma de organización social, autogestiva, autónoma, autoconvocada, que no sea susceptible de ser controlada por las élites, por los partidos en el gobierno, por las instituciones públicas. No puede ser de otra manera, porque a los regímenes autoritarios, actores que generan pensamiento crítico, que generan formas autónomas de participación, que ejercen procesos de control ciudadano, pues les parecen un estorbo y no solo eso, un peligro. Y así es como nos ha tratado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense. Bueno, ya todo el mundo sabe, pues, datos que son, digamos, inéditos, creo, a partir, digamos, de la existencia de la democracia en la región. Son más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil clausuradas. Y eso es, digamos, el resultado final de un largo proceso que más adelante me gustaría detallar en rasgos generales de persecución, de acoso, de vigilancia y de represión. O sea, esto no fue un proceso improvisado, esto forma parte de una estrategia de aniquilamiento de cualquier forma de organización de la ciudadanía. Y en esto, tengo que decirlo, el régimen Ortega Murillo ha contado con el apoyo de poderes fácticos. Por ejemplo, de los grandes empresarios que miran en la participación ciudadana y en la movilización social un peligro también para sus intereses económicos. Y más lamentable aún, también han contado con el respaldo de partidos políticos autoritarios que sienten o ven a las organizaciones de la sociedad civil como una competencia y también como un peligro. Es decir, estamos hablando aquí de una disputa de poder en el que los partidos políticos, las instituciones del Estado y los grandes empresarios ven en la participación ciudadana un peligro para su status quo. Entonces creo que tenemos que ampliar la mirada para darnos cuenta que la complejidad del problema es todavía mayor. Les decía que no solo se han cerrado más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil de distinta índole, niñez, derechos de las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, derechos, digamos, de los grupos campesinos. Es decir, no se ha salvado nadie. Y este proceso se ha conjugado con una tenaz persecución a líderes sociales, a líderes de movimientos sociales, a defensores y defensoras de derechos humanos y con una censura tenaz, ¿no? Nicaragua es uno de los países de América Latina que tiene el mayor número de medios independientes clausurados y el mayor número de periodistas en el exilio. ¿Cuáles son los argumentos que ha esgrimido el régimen Ortega Murillo
para el cierre de las organizaciones. Bueno, los que ya seguramente son comunes en los otros países. En esa disputa y en ese afán de dejar a la sociedad sin forma de participación autónoma, nos han acusado de carecer de legitimidad. Sobre todo porque dicen, bueno, ¿quién eligió a las organizaciones de la sociedad civil? Y esto es un problema de fondo, porque se trata de imponer una narrativa en la que únicamente los partidos políticos, aunque sean agrupaciones muy reducidas y muchas veces muy comprometidas con la corrupción, pues se ven como la única forma en que se puede representar. Es decir, hay un interés de mantener en los límites más estrechos la democracia, en los límites, digamos, muy escuetos de la democracia representativa, que ya sabemos en qué se traduce en el contexto de gobierno autoritario. Nos han acusado, y lo siguen haciendo, de querer desplazar a los partidos políticos, de querer opinar en materia de políticas públicas sin que hayamos sido electos por la ciudadanía para eso. Nos han acusado de querer favorecer a partidos de oposición, y eso está ocurriendo en Nicaragua, pero también en muchos países de América Latina y particularmente de Centroamérica. Esto mismo es parte de una narrativa oficial, por ejemplo, en El Salvador y en Guatemala, y ya se ven algunas señales en países como Honduras. Nos han acusado de alentar protestas ciudadanas, ¿no? Porque para estos regímenes autoritarios, las protestas ciudadanas serían sinónimo de desestabilización. Bueno, el régimen Ortega Murillo fue mucho más allá y llamó a las protestas masivas del 2018 como un intento de golpe de Estado, tratando también digamos, de desestructurar o de pervertir, digamos, la comprensión de un fenómeno como ese. Bueno, nos han acusado de, evidentemente, a los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil como golpistas, y es así como estamos clasificados por las fuerzas del régimen Ortega Murillo. Y finalmente, lo que es además asombroso, pues nos han acusado de lavado de dinero. Y tan exitosa ha sido la estrategia de la dictadura Ortega Murillo que hasta el Gafi sacó a Nicaragua de la lista gris en la que se encontraba desde hace muchos años. Es decir, el Gafi premia a la dictadura Ortega Murillo por arrasar con la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil y quedarse con aquellas que les son funcionales. Bueno, yo creo que tenemos que entender que los desafíos van más allá de las propias realidades locales, que Latinoamérica en general está retrocediendo, unos países más que otros, por supuesto, hacia, digamos, una política de exterminio, de achicamiento, de persecución de las formas de participación ciudadana en el afán de instalar, digamos, regímenes autoritarios, dictatoriales, como es nuestro caso, y que no estamos viendo una respuesta coherente por parte de aquellas instancias regionales que estarían obligadas a preservar derechos que están contenidos en acuerdos y convenios en materia de derechos humanos a nivel internacional. Voy a quedarme por aquí para ser de lo más disciplinada con mis 10 minutos y seguramente en el transcurso vamos a poder profundizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa. Bueno, Manuel Cuesta Morúa de Cuba le habían cortado el servicio de internet y estaba tratando de ver
cómo conectarse desde Cuba. Mientras tanto, vamos a invitar a Rigoberto Lobo Puentes, que es fundador de la organización Promoción, Educación y Defensa de Derechos Humanos, PROMEDEUM, en Mérida, en Venezuela, y está en asilo político en Argentina. Rigoberto nos va a hablar de un tema que se habla poco en América Latina, que es el tema de la libertad de movimiento en la región, ¿no? Hay mucha hermandad latinoamericana, pero entre los mismos latinoamericanos se imponen restricciones migratorias que en muchos casos son de cumplimiento imposible. Como ideal desde CADAL, digamos, por las fronteras abiertas en América Latina, ¿no? Si lo tiene la Unión Europea, no sé por qué no lo podemos tener nosotros. Pero bueno, lo dejo a Rigoberto para que él nos pueda plantear este tema. Bienvenido, Rigoberto. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. Y bueno, me dejaron un poco difícil con las colegas que participaron anteriormente. Sí, PROMEDEUM es una organización que trabaja con, su mandato tiene que ver con libertades de reunión y asociación pacífica. Ese es el vínculo que nos une en la coalición. Pero la situación de Venezuela empuja a las organizaciones a vincularse en investigaciones en otros temas, pues, dado la situación de gravedad que hay. La situación de movilidad, de alguna manera, es un tema en que todas las organizaciones nos hemos involucrado mucho o poco, y me pareció un punto interesante para conversar en esta conferencia, que quería hacer una pregunta, pero no conseguí la forma adecuada, ¿no? de hacernos esa pregunta, como qué es la CELAC o para qué sirve la CELAC, ¿no? Entonces, bueno, queda libre la pregunta que se quieran hacer las personas. Lo que sí es que la CELAC, como forma organizativa de países o de gobiernos o de mandatarios, son dudas que a mí se me presentan, más allá de lo que puedan decir sus estatutos. La mitad de los países que la componen le piden visa para entrar a esos países a las personas provenientes o de nacionalidad venezolana. Entonces ya por ahí comenzamos a encontrar esos detalles que contradicen un poco lo que la CELAC ha mencionado por varios años de ese tema de movilidad y de una región más unida, ¿no? En el caso de Venezuela, para marzo del año 2022, del año pasado, logramos determinar que en más del 20% de los hogares había emigrado al menos una persona, ¿no? Y más grave aún, un poco más del 25% de la población en Venezuela tenía las intenciones de emigrar en los próximos meses o en un tiempo bastante cercano. Cuando hablamos de población migrantes y refugiados, Naciones Unidas decide meterlo en un solo conjunto y nos muestra una cifra que pasa los 7 millones de personas provenientes de Venezuela, ¿no? Nada más en Latinoamérica y el Caribe hay casi 6 millones de personas migrantes o refugiadas provenientes de Venezuela. Esto lo subrayo porque también hay una inconsistencia en cuanto al sistema de Naciones Unidas, donde no se han logrado poner de acuerdo en qué son las personas provenientes de Venezuela. Por un lado dicen que son migrantes, por otro lado dicen que tienen todas las características para clasificar como refugiados, ¿no? Siempre se piensa que el refugiado es aquella persona que su vida está en riesgo por persecución política o por algún tipo de conflicto armado. Pero bueno, estamos hablando de un país donde el sistema sanitario no tiene las capacidades en este momento y no pretende tenerlas el gobierno para salvar vidas, ¿no? Los primeros datos que el mundo decidió asumir sobre la situación de las personas, la situación humanitaria en Venezuela, fue cuando las personas cruzaron las fronteras, fueron a Colombia, se presentaron en el sistema de Naciones Unidas que estaba operando en Colombia,
y se mostraron, aquí estamos, ¿no? Esos fueron los primeros datos que realmente se tomaron en cuenta, a pesar de lo que las organizaciones de derechos humanos venían diciendo. Esos datos que mencionaba de migrantes y refugiados en el mundo, 7.1 y 5.9 en Latinoamérica y el Caribe, corresponden a la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, conocida como R4B. Es interesante que de ese número, un poco más de 1 millón de personas han solicitado refugio en diferentes países del mundo, ¿no? Esto sí no tiene que ver exclusivamente con nuestra región. De eso, 211.000 personas han recibido, están bajo la condición de refugiados, ¿no? Y esos fueron los datos también de la misma plataforma para el 30 de junio del año pasado. Pero, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde resido ahora, podemos ver cómo la curva comenzó a subir en el año 2015 en cuanto a las solicitudes de refugio. Estamos hablando de una relación entre solicitantes y personas, o bueno, personas que tenían el estatus de refugiado versus solicitantes, de 1 a 4 personas que habían solicitado. Y llegamos o en Argentina se llegó al punto en el 2019, perdón, en el 2020, de 3.826 solicitudes de refugio. De ese número hay que sumar 312 personas que solo han recibido el estatus como refugiado. ¿Por qué hago esta revisión? Y es volver a la pregunta, ¿qué es la CELAC? ¿Es estados? ¿Es gobiernos? Son unas personas que en teoría representan a algunos países, porque vemos cómo la cifra de otorgamiento de refugio a personas provenientes de Venezuela en la Argentina llegó a un punto y no continuó más, ¿no? Lo que fácil se podría especular, digamos, que tiene que ver con un cambio de gestión, ¿no? Con una política no de Estado, sino de gobierno, más en un país que tiene una larga tradición en todo el tema de derechos humanos. Actualmente, según los datos de R4B, para diciembre del año pasado, solo 316 personas están bajo la condición de refugiados en la Argentina. Si lo comparamos con el dato anterior, que es del año 2020, 4 personas provenientes de Venezuela solo han recibido el refugio en los últimos 2 años. En la región conseguimos una situación bastante similar en muchos países, como otros países que realmente sí han decidido abrir sus puertas y otorgar el refugio. Hay otro tema que es interesante preguntarle a la CELAC, ¿por qué en Latinoamérica no existe el mecanismo Fast Track para los solicitantes de refugio? Si hacemos una comparación, por ejemplo, con Colombia, donde un proceso de otorgamiento de la condición de refugiado puede tardar unos 3 años, siendo un proceso bastante lento, los casos que tienen que ver por persecución política, que tienen que ver por temas de violencia extrema y que están suficientemente documentados, han sido resueltos sin existir estos mecanismos fast track en 6 meses. En otros países no sucede de esta manera. Y en este mismo tema de movilidad hay un informe que les recomiendo que revisen, que fue publicado a finales del año pasado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela, que se llama Las pesadillas del sueño americano, ¿no? Y es a pesar de toda la información que ha salido, por ejemplo, el documental de la periodista Carolina Moroso, en este informe podemos conseguir datos muy interesantes de cómo los gobiernos, estamos hablando gobiernos, reuniones, por ejemplo, del secretario de Estado de los Estados Unidos, de su visita al Darién, reuniones con los representantes de Colombia, de Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, y se ha diseñado algún plan del que hay poca o nada de información, donde los países en Centroamérica de alguna manera se han convertido en una barrera para todo el tema de movilidad de Sudamérica.
Esto ha sido evidenciado a través de los relatos, como desde los puntos desde Antioquia, Colombia, donde salen los transportes, las embarcaciones que van a llevar a las personas a Centroamérica que pretenden entrar a Estados Unidos, a partir de un momento solo se permite el paso de cubanos, haitianos y extracontinentales. Y esto envía o empuja a la población en movilidad venezolana y de otros países de Sudamérica, porque no es solo Venezuela, aunque es el grupo más grande, a recurrir a todo el sistema que tiene el crimen organizado para tratas de personas, embarcaciones sin medidas de seguridad, todos los riesgos a los que están expuestas las personas, a la violencia, a la trata, a la esclavitud y una serie de situaciones bastante espantosas, y cómo municipios por estas situaciones han colapsado, han pasado de tener un poco más de 20.000 personas como habitantes en esos municipios a tener esa población más 25.000 personas en movilidad, 25.000 migrantes, y que terminan siendo, digamos, esos tapones liberados no por los gobiernos, sino por el crimen organizado, como consecuencia de que se vuelven lugares donde hay muchísima observación internacional de periodistas, de organismos internacionales, y lo cual, por supuesto, compromete sus operaciones delictivas, ¿no? Creo que es importante insistir en qué es la CELAC, insistir en el tema movilidad humana en Latinoamérica, y saber cuáles son los reales aportes de la CELAC para la acogida de las personas, la ausencia de estos mecanismos que mencionaba, y terminar de comprender si la CELAC es un espacio de unos gobernantes, dejando por fuera los intereses y necesidades de las personas, ¿no? Que esto siempre va a ser la discusión. Bueno, en realidad son los intereses de la población, de las personas, o son los intereses de unos grupos pequeños, ¿no? Aunque no fue en la CELAC, pero fue en la Cumbre de las Américas y estaban los países, también forman parte de la CELAC, hubo lo que fue la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección el 10 de julio de 2022. ¿Qué sucede con todas estas declaraciones que realizan, hablando específicamente de la CELAC sobre movilidad, y por qué hay un lado bastante pesado de mecanismos de diálogo con gobiernos autoritarios, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ¿no? Eso es interesante, que la CELAC nos pueda dar respuestas sobre eso, ¿no? Porque en cuanto a la población no vemos un real aporte hacia la población, pero sí vemos cómo hay bastante preocupación por esos mecanismos de diálogo por los regímenes autoritarios. Yo no tomé el tiempo, así que no sé cuánto me queda. Simplemente, bueno, cierro con unos datos bastante cortos de una investigación que estamos haciendo en este momento en cuanto al tema de la libertad de asociación en Venezuela, y conseguimos que el 71, en una muestra de 53 organizaciones, el 71.7 de las organizaciones están o se registraron en algún momento. 52.8 de las organizaciones encontraron obstáculos para realizar su registro. De las organizaciones registradas, 45.3 han encontrado obstáculos para actualizar sus juntas directivas o realizar algún cambio, lo que las convierte de alguna manera en que están ilegalizadas porque no pueden actualizar sus juntas directivas. El 62.3% de las personas de las organizaciones no han tenido en ningún momento financiamiento de cooperación internacional. El 45.3% de las organizaciones han sufrido algún tipo de persecución o acoso por el ejercicio de sus labores, y el 66% de las personas de estas organizaciones expresan que no es posible ejercer la libertad de asociación en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rigo. Un placer tenerte aquí y muy interesante la presentación. Ahora le toca el turno a Brian Shapira,
que es abogado y máster en Derecho Internacional y Comparado, y que fue subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Brian va a hablar sobre iniciativas para que organismos internacionales se comprometan con la libertad de asociación en la región, y va a ilustrarlo con las acciones ante la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Brian, adelante. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, a ver, quizá me sirva, previo a entrar directamente, tomar un poco lo que decía Rigo, de qué podemos esperar de la CELAC, y yo creo que no solo no debemos esperar, sino que tampoco tenemos que incentivar que la CELAC trabaje sobre algún tipo de normativa para este problema que vos planteás, Rigo, y para cualquier otro. El marco institucional interamericano está en la OEA y en otros organismos y mecanismos, que se me ocurre rápidamente Mercosur, que por ejemplo sí tiene cuestiones relacionadas con lo que vos hablabas. Entonces yo no solo no esperaría, porque aparte sería duplicar, crear burocracia de una institución que vino de la mano de Chávez para tratar de debilitar los organismos interamericanos, particularmente la OEA, donde particularmente además está la Comisión Interamericana, que fue de los primeros en plantarse y en denunciar al régimen de Chávez. Y ahora quiero contarles justamente una iniciativa que tuvimos desde la Coalición para la Libertad de Asociación, pidiéndole a la Organización de Estados Americanos un cambio de su normativa para que le permita a aquellas organizaciones de la sociedad civil ilegalizadas en sus países de origen, que le permita otorgarles el estatus reconocido ante la Organización de Estados Americanos. O sea, ese estatus es algo así como un estatus consultivo, un estatus que da derecho a determinadas cuestiones, que para mí además tienen un valor simbólico muy fuerte, porque si bien es cierto que cuando llega el momento de participación en determinadas cumbres o ante la Comisión Interamericana, es muy fácil, no es restrictivo el sistema interamericano, mucho menos el de derechos humanos, pero el de político de OEA tampoco es, digamos, restrictivo para participar. Nos parece que, digamos, institucionalmente la OEA debería decir, muy bien, estas organizaciones a las cuales le vamos a exigir determinados requisitos de que demuestren su historia, a qué se dedican, etcétera, no es que venga y que se inscriba cualquiera, van a poder ser inscritas. Hay una resolución que es el marco normativo, una resolución del Consejo Permanente, que es el marco normativo que estipula las pautas por las cuales una ONG, cualquier organización de la sociedad civil, se puede inscribir, y esa resolución exige que la organización que se quiera inscribir debe estar debidamente y regularmente inscrita en su país de origen. Lo cual, escuchando lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, de María Teresa recién, muestra a las claras que sería de imposible cumplimiento para la organización, vamos al ejemplo de María Teresa, la corriente feminista de Nicaragua, lograr ese estatus consultivo, ese estatus participativo ante la OEA. Entonces hemos hecho esa petición, incluso basándonos en las calificaciones de Civicus, explicando que si tomábamos todos los países y la categoría, creo que la tercera, digamos, esa es la obstruida, hacia abajo, digamos, hacia las peores, hasta la cerrada, la gran mayoría de la población de la región vivía en contextos de algún modo restrictivos, más o menos, pero de algún modo restrictivo. Bueno, tenemos buena llegada, digamos, buena recepción por parte de las áreas técnicas de la OEA dedicadas, digamos, a la sección de sociedad civil, pero cuando uno va para los países que van a ser los que tienen que votar, se vuelve un poquito más complicado, si bien sí se plantea que a la hora práctica de participar, y eso es verdad, ahí la cosa es abierta. Pero nos parece, digamos, que institucionalmente debe haber conseguido. Eso por un lado.
incluso hicimos el detalle de pedir que incluya a Cuba, porque como ustedes saben, Cuba tiene un estatus ante la OEA que fue suspendida en la década del 60 y que hace unos pocos años esa suspensión fue levantada, pero no hubo un proceso de negociación para que se reincorpore plenamente. Entonces creíamos que por ciertas interpretaciones debería incluirse a la sociedad civil cubana, del mismo modo que la Comisión Interamericana, por una interpretación de la normativa vigente y de aquello a que sí Cuba ha adherido en cuanto a declaraciones y demás, que sí tiene competencia para entender las elecciones de Cuba. Y otra iniciativa que hemos tenido está, sí, específicamente respecto de Cuba, ante la Unión Europea, y creo que viene al caso también, porque Unión Europea en octubre acaba de tener un encuentro de cancilleres, de ministros de Relaciones Exteriores, aquí en Buenos Aires, con la CELAC, y luego voy a retomar un poco eso. El pedido es, como ustedes seguramente conocen, hay un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que aborda infinidad de temas, pero aborda el tema democracia, derechos humanos y participación de la sociedad civil. Y como ustedes pueden imaginar, en Cuba el contexto es cerrado, según la calificación, y el marco normativo impide absolutamente que cualquier organización independiente que no tenga alguna vinculación con el Estado y con el partido logre su inscripción. Entonces, nosotros, en un análisis del acuerdo, y lo que viene interesante ahora, que hasta me gustaría leérselo, de propias normativas de la Unión Europea, entendíamos que el modo en que la Unión Europea estaba ejecutando ese acuerdo al momento de tener actividades en el cual participe la sociedad civil, lo estaba incumpliendo. No había un cumplimiento de ese acuerdo ni de la propia normativa de la Unión Europea en cuanto a cómo relacionarse con la sociedad civil en el exterior. ¿Por qué? Porque había, incluso leímos ejemplos de seminarios que habían ocurrido donde la sociedad civil, entre comillas, que participaba, era la sociedad civil del partido y del gobierno cubano. Que es una contradicción por naturaleza. Sociedad civil es no gobierno. Bueno, y nosotros le marcábamos que contradecía algo que es muy interesante. Primero, seguramente muchos de nosotros participamos en los conocidos diálogos anuales que hace, digamos, una vez por año la Unión Europea se reúne con la sociedad civil de los países a evaluar, a comentar, a ver cómo vemos la sociedad civil, la situación de derechos humanos de nuestros países. Esto en Cuba no ocurre oficialmente, por lo menos. Y, si me permiten, 2 minutos y no aburra, a mí me gustaría leer esas directrices, que es una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico Social Europeo y al Comité de las Regiones. Esto indica, digamos, ciertas directrices de cómo entiende la Unión Europea que se debe relacionar fuera de la Unión Europea con la sociedad civil. Es un poquito largo, pero bueno, por ahí salta una parte. La capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de participar en diferentes ámbitos de la vida pública depende de una serie de condiciones previas, comúnmente denominada el entorno propicio de las organizaciones de la sociedad civil, del que son responsables distintos actores. Para llevar a cabo su cometido, las organizaciones de la sociedad civil necesitan un sistema judicial y legal democrático que funcione y les proporcione de iure y de facto, o sea, de derecho y de hecho, el derecho a asociarse y a una financiación segura. Ahí hay una pregunta que vi, que después quisiera ir al tema del financiamiento, junto con la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación de la vida pública. La responsabilidad primordial de garantizar estas condiciones básicas recae en el Estado. No obstante, muchos países carecen aún de un marco legislativo y reglamentario favorable
que garantice a las organizaciones de la sociedad civil el derecho a funcionar de manera independiente y libre de interferencias indebidas. En algunos países los gobiernos no reconocen el papel de las organizaciones de la sociedad civil, de modo que a menudo estas se enfrentan a restricciones relacionadas con el marco jurídico y político en el que trabajan, intento de desacreditarlas o criminalizarlas, restricciones al acceso a fondos, a la intimidación e incluso al acoso físico, la detención y ataques violentos. En este contexto, la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, tiene el deber de abogar por un espacio en el que puedan operar tanto las organizaciones de la sociedad civil como los particulares. La Unión Europea debería dar el ejemplo, ejerciendo presión sobre sus pares a través de la diplomacia y el diálogo político con los gobiernos y planteando públicamente la cuestión de los derechos humanos. Bueno, y dice algo también más muy interesante, pero claramente creo que uno lee esto y describe la situación, por lo menos de Cuba, que era en la petición que nos estábamos tratando, y de otros tantos países. Pero, lamentablemente, la Unión Europea no cumplió y no está cumpliendo eso. Nos respondieron con una carta diciendo que ellos tienen algún tipo de relación con la sociedad civil. Es probable que reciban informes, seguramente, pero es importante esto de la institucionalidad. Hay un acuerdo que tiene cierto alcance jurídico para las partes. Bueno, ejecútenlo como corresponde, digamos, ¿no? Apliquen a lo que se correspondieron y reciban oficialmente en el marco del acuerdo a la sociedad civil independiente cubana. Bueno, hace un minuto. Bueno, Brian, muchas gracias. Bueno, Manuel Cuesta Morúa no puede estar por los motivos que les expliqué antes. Yo había hablado con Manuel porque dentro de la libertad de asociación está el derecho a formar partidos políticos y bueno, Cuba es un régimen de partido único, está en su constitución, bastante obvio. Entonces quería que nos hable de eso, ¿no? Como referente del arco progresista. Entonces le invitamos a una de nuestras espectadoras, que es Iris Ruiz, fundadora del Movimiento San Isidro en Cuba, para que nos comparta en estos 10 minutos la experiencia, cómo ha sido la experiencia del Movimiento San Isidro en Cuba, que bueno, cuya iniciativa es muy importante en favor de la libertad de expresión y que ha tenido un costo muy alto para sus miembros, una gran parte exiliados, con su coordinador que está preso y es un amigo, Luis Manuel. Así que Iris, te damos la bienvenida, es un placer que estés con nosotros. Buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes a todos los panelistas. He estado desde el comienzo escuchando todas las exposiciones y quiero primeramente agradecer por este espacio y agradecerles a todos por las exposiciones que han hecho hasta ahora, que de verdad que son es bastante preocupante la situación que hay en toda la región con respecto a las libertades, a la libertad de asociación, y bueno, como he estado diciendo hasta ahora, no quisiera repetir. Yo no tenía pensado exponer, pero escuchando ahora mismo la situación de Cuba con respecto a la Unión Europea, a Brian, y escuchando anteriormente también a María Teresa sobre la situación de Nicaragua y sobre el cierre en Nicaragua, en Venezuela y en estos países también de la región, el cierre de las organizaciones de sociedad civil. Esto, bueno, en Cuba nosotros llevamos 60 años sin poder legalizar las organizaciones. No es el hecho de que no las cierren, sino que no podemos ni abrirlas, ni pensar en abrirlas. Respecto a esto de la Unión Europea, que decía Brian, yo estando en Cuba, tuve la oportunidad, junto con Luis Manuel, coordinador general del Movimiento San Isidro, Luis Manuel y yo nos sentamos con la comisión de la Unión Europea allí en La Habana, nos sentamos allí en la embajada con ellos para hablar respecto a estos acuerdos de diálogo y cooperación y respecto al financiamiento y a la ayuda con fondos de las organizaciones de sociedad civil y todo esto. Y por supuesto la respuesta fue la misma, la respuesta fue una negativa. Una de las cosas que yo les decía, sí, el acuerdo es de diálogo político y cooperación económica,
Y cuando llaman a los activistas de derechos y defensores de derechos humanos o a los que tienen organizaciones de sociedad civil independiente, que es como nosotros nos llamamos, organizaciones de sociedad civil independiente, pues entonces los llaman nada más que para eso, para dame un informe de cuántos están presos, de cuántos palos han recibido, disculpen que hable así, de cuán mal están ahora mismo. Y yo le digo, bueno, pero no nos llaman nunca para darnos acceso a esos fondos que dicen que tienen, que están ahí en los acuerdos. Y no ven el trabajo que hacen otras organizaciones, por ejemplo, las organizaciones con respecto a las mujeres, las organizaciones feministas o las organizaciones contra la violencia de género y todo eso, que hacen un trabajo inmenso que en Cuba no lo están haciendo. Las organizaciones que están registradas oficialmente y estatales, como la FMC, eso no están haciendo nada de eso. Todo eso lo hacen las organizaciones de sociedad civil independiente. En fin, es una situación bastante difícil, es un contexto, en Cuba cada vez se cierra más ese contexto. Además, la situación de la migración que está oyendo también a Rigoberto con la situación de los migrantes, la situación de la migración en Cuba no es de ahora, es de hace muchísimos años, cada 10 años más o menos en Cuba, como le decimos los cubanos, abren la válvula, se destapa a salir toda la presión, que la gente se vaya todo lo que pueda, y así ellos un poco que controlan y que canalizan a los que se quedan y a las personas que están en Cuba. Entonces con eso ellos controlan un poco la presión de las crisis humanitarias y de todo tipo que han provocado ellos mismos durante estos años en el gobierno. Bueno, nada, la experiencia de nosotros como movimiento ha sido precisamente que como en Cuba se encuentra este centro, esta narrativa de la que estaban hablando, que es una narrativa que está corriendo por todos los países de la región, esta narrativa es fuerte y viene específicamente de Cuba. Por eso nosotros como movimiento estábamos y íbamos directamente a todo esto, a una lucha más bien simbólica, todo lo que tuviera que ver con los símbolos en donde ellos sostienen sus narrativas. entonces nosotros socavar ahí es donde nosotros trabajamos, ahí es donde nosotros revertimos los términos, hablamos de qué cosa es lo que hay. Por eso ante un patria o muerte, un patria y vida, o sea, para trabajar ahí, dejarlos un poco sin estos argumentos en sus narrativas. Y eso me parece que pudiera ser importante también en la región. Hay que seguir haciendo incidencia, hay que seguir trabajando en eso. La CELAC, si bien no nos ayuda en nada, no, porque está creada para todo otra cosa, o sea, para todo lo contrario, si no nos ayuda en nada, al menos nos ofrece a nosotros una oportunidad, tenemos que verlo así, porque no hay de otra, una oportunidad entonces para reunirnos nosotros y con estas narrativas, con nuestras narrativas, entonces también hacer este otro revertimiento del discurso, estas preguntas que responderlas se les puede hacer casi hasta imposible a ellos, porque sería tener que desbaratarse ellos mismos su propio discurso. Nada, muchísimas gracias. No, quizás no esté los 10 minutos hablando. La situación de los presos en Cuba es tremenda. Como veíamos, miles de presos. Muchos de ellos ni siquiera pertenecen a organizaciones específicamente, ni siquiera nunca en su vida se habían reunido a lo mejor con nadie ni para compartir lo que sentían. En realidad son ciudadanos que salieron a la calle porque como está la situación es invivible para todos y para todas, y salieron a la calle un día a manifestar lo que pensaban o lo que decían, y ahí están con altas condenas, porque además las condenas han sido así, con esa narrativa de que son golpistas, con esa narrativa de sedición, de mercenarismo. Por eso digo, esas narrativas vienen desde Cuba y están sembradas en Latinoamérica a propósito. Yo sí pienso que es así y bueno, nada. Estamos luchando todavía por tratar de subsistir porque las organizaciones no se quiebren en estas crisis tan grandes que hay ahora mismo, o tratar de sostenerlas bajo todo riesgo y bajo todo coste. Estamos tratando de que se sostengan las organizaciones, de que continúe, aunque sea un poco, que no se pierda lo que se ha ganado hasta ahora en materia de defensa de los derechos humanos, porque no podemos decir que en materia de libertades hemos alcanzado nada, sino más bien en materia de la defensa. Es en lo que sí hemos estado trabajando en estos años y vamos a seguir. Así que, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Iris, en primer lugar, bueno, por haber participado y luego por tener este gesto de sumarte improvisadamente como expositora cuando nuestro colega que está en Cuba no pudo salir, y bueno, compartirnos lo que ha sido tu experiencia y la situación de colegas y amigos que están injustamente presos. Bueno, ahora vamos a pasar, tenemos creo que unos pocos minutos para preguntas. Estuve leyendo algunas que formularon. Voy a empezar con Inés sobre dos cuestiones. Una es, siempre cuando hay manifestaciones espontáneas, si es en Chile, dicen que detrás estuvo Cuba. Si es Cuba, dice que detrás está la CIA. Y ahora en Perú lo mismo, que detrás está otro. Por un lado eso, ¿no? Que siempre los gobiernos acusan, formulan tesis conspirativas, ¿no? En algunos casos, cuando de Cuba es desopilante, porque se calcula que 600.000 personas salieron a protestar. Y lo otro es el tema del financiamiento, que una persona preguntaba sobre lo que es creo que el sistema universal de la ONU planteó que hay un derecho de nuestras organizaciones a acceder a un financiamiento que es competitivo, ¿no? No es Antonini Wilson que viene con una valija y te deja la plata, sino que son procesos en blanco, transparentes, y mediante las cuales las organizaciones tienen que competir, ¿no? Entonces me gustaría que con tu experiencia puedas ilustrarnos sobre estas dos cuestiones. Bueno, sobre el tema de las protestas, es bastante gracioso, porque como si fuera tan difícil para los gobiernos entender que la gente podría llegar a estar descontenta con sus gestiones, ¿no? Como si fueran tan excelentes gobiernos. O sea, como si hubiera que adjudicar, ¿no?, la autoría de las protestas a alguien más y no a la gente que está descontenta. Es bastante absurdo, pero es verdad. Y hay muchas dificultades, no solamente en los países autocráticos, ¿no? En los países democráticos del norte global, qué sé yo, en este momento en el Reino Unido están aprobando leyes para restringir las protestas, y bueno, de quienes sean los que incomodan en cada contexto. En ese caso, los que motivan, digamos, esas nuevas restricciones son los activistas por el clima, ¿no?, los ambientalistas que bloquean una calle, y en Australia acaban de condenar a no sé cuántos años de prisión, o 1 año y medio de prisión, a alguien por cortar 25 minutos un carril en un puente, en una protesta por el clima, ¿no?, por el tema de las industrias extractivas y la contaminación y demás. Hay mucha dificultad para reconocer la legitimidad de las protestas, ¿no? Y eso no es algo característico de América Latina y tampoco de los países del sur global, ¿no? Pero efectivamente, bueno, es un derecho reconocido internacionalmente, y es un derecho que nadie espera. O sea, es un derecho medio autoejecutable, ¿no? Sabemos que tenemos el derecho y lo ejercemos aunque no nos dejen. Básicamente esa es la clave del derecho de protesta. Si estuviéramos esperando permiso y que los gobiernos nos digan que tenemos ese derecho y que ellos lo reconocen, no protestaríamos nunca. Así que, bueno, así es la cosa, ¿no? Y respecto del tema del financiamiento, efectivamente, los estándares internacionales de libertad de asociación incluyen el tema del libre acceso al financiamiento. No es que hay un derecho a estar financiado, no es que tenemos un derecho a tener fondos, pero sí un derecho a libremente buscar fondos y que no nos pongan trabas para recibir los recursos, no solamente fondos, ¿no?, recursos en general que las organizaciones necesitan para funcionar. Y la asfixia económica y financiera obviamente es una de las estrategias de restricción que adoptan muchos gobiernos para impedir el trabajo de la sociedad civil. Hay algunas estrategias que son más visibles y otras que son un poco más insidiosas y que pueden pasar más desapercibidas, ¿no? Entonces, es más fácil, por ejemplo, crear obstáculos para restringir el financiamiento sin ser acusado ante los foros internacionales y ante los mecanismos de derechos humanos, que prohibir la existencia de organizaciones. Entonces, muchas veces, muchos gobiernos, digamos, imponen otras trabas menos visibles, menos evidentes, ¿no? Ahora,
creo que hay una conexión, y es lo último que voy a decir, en relación a las dos preguntas que acabamos de hacer, ¿no? Que tienen que ver con, por un lado, el financiamiento y por otro, la adjudicación de motivaciones extranjeras, ¿no? Porque un blanco muy frecuente, ¿no?, de ataques es el financiamiento extranjero, ¿no? O sea, y ahí tenemos ya una larga trayectoria internacional de restricciones a los llamados agentes extranjeros, ¿no? Con leyes pioneras en Rusia que después se extendieron por muchos otros países, donde obligan a las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento internacional a declararse agentes extranjeros y a someterse a restricciones como si fueran espías internacionales, ¿no? Bueno, es parte del arsenal de restricciones impuestas, creativas, ingeniosas, impuestas a la sociedad civil a lo largo de los años, donde además hay un proceso mucho de aprendizaje, ¿no?, entre líderes autocráticos y, bueno, y no solamente, pero sino con tendencias autoritarias, a aprender unos de otros, a copiarse y a perfeccionarse. Así que, bueno, esa es lo que tenemos que enfrentar nosotros de sociedad civil, ¿no? Y si estos gobiernos aprenden de unos de otros y se apoyan, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que aprender unos de otros y tenemos que apoyarnos. Muchas gracias, Inés. Elisa, quería preguntarte por lo que tú planteabas, ¿no? Y también otros colegas, que parece estar demasiado claro si uno analiza cómo y cuándo se creó la CELAC, las expresiones de sus fundadores, cuando Rafael Correa dice, bueno, que está para sustituir a la OEA. Pero en el caso de Venezuela hace algo, o sea, básicamente la integración, la OEA la integran los países de América Latina y el Caribe. Cuba estaba suspendida, Cuba no quiere volver a la OEA y están Estados Unidos y Canadá. Después, la CELAC no están Estados Unidos y Canadá y la integra Cuba. Entonces, lo que yo no entendía era que países que no reconocían a Maduro en la OEA, y ni hablar de lo que fue el Grupo de Lima, al mismo tiempo lo reconocían integrando la CELAC. Es decir, hubo un planteo que hicimos de Canal de abandonar la CELAC en solidaridad contigo, con Rigoberto, con María Teresa, con Iris, es decir, no legitimar a los dictadores más en un organismo que no tiene ni sitio de internet, que no sirve, salvo para perder el tiempo, no sirve para muchas cosas, no tiene una institucionalidad, como Brian señalaba, de la OEA. Entonces, la pregunta concreta, porque yo lo que veo es que en la oposición es muy fácil ser solidario, pero en el gobierno no se la juegan, ¿no? Esto pasó con Piñera, pasó con Macri y pasa ahora con la calle Pou, que la calle Pou diga las cosas que dice en la reunión. Creo que me parece que lo que corresponde es, si uno dice este gobierno es ilegítimo, carece de legitimidad democrática y este organismo fue creado para avalar autoritarismos, entonces no forman parte del mismo cuando ya hay otro organismo con toda una institucionalidad. No sé qué opinás. Ahí que estaba en mute. Sí, bueno, yo creo que primero que todo tenemos que recordar que cuando la CELAC se creó, se hizo con muchísimo dinero de Chávez, que usó Chávez, de Venezuela, que usó Chávez cuando la región era mayoritariamente de izquierda. Después la realidad es que la CELAC dejó de reunirse durante varios años, desde el 2017 creo que hasta finales del 2021, y en efecto creo que en esta que menciono era justamente lo que decía la calle Pou en esta última. Creo que coincidimos, Gabriel, en este sentido, en que hay presidentes democráticos que no deberían participar, es mi opinión personal también, y que hay que además hacer ruido con esto, pero creo que principalmente hay que continuar haciendo el enfrentar a los conglomerados autocráticos. Si bien coincido contigo plenamente, y creo que el planteamiento que se hizo en su momento, y no sé por qué no se llevó adelante,
como se dice en inglés, hay que pick your battles, y en este momento la batalla creo que tenemos que dar justamente es la de poder enfrentar a estos regímenes autocráticos y cómo están siendo invitados por gobiernos democráticamente electos como que si no pasara nada. Elisa, muchísimas gracias. Ya estamos en el final. Les agradezco María Teresa, Inés, Rigoberto, Brian, Iris y Elisa. Muchas gracias a mis colegas Lisette y Carolina por permitir que esto salga perfecto y que lo pudieron seguir medio centenar de participantes, y ya lo tenemos disponible en Canal TV de YouTube previo a la cumbre de la CELAC del 24. Así que bueno, nuevamente gracias por la participación, por habernos acompañado, y a todos los que nos estuvieron siguiendo, y bueno, y será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.